Abrimos adelantada la tertulia de este jueves 8 de abril del año 2021. Voy con los saludos. Primero para Cecilia Eguiluz, supongo que allá en Salto, ¿no? Buen día, Cecilia. Buenos días a todos, sí, acá en Salto. Bueno, vengo a Montevideo ahora con el economista Fernando Isabela, que hace tiempo que no estaba participando y lo convocamos de vuelta. Fernando, un gusto recibirte. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora Daniel Superviel. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Hoy estás acá de nuevo, no estás metido en ningún lío campero con tormentas. Estoy metido en un lío campero en San Gregorio, frontera con San José, frontera con Flores. Mirá, no había observado tu cámara, mirá vos. Bueno, ¿y con alguna complicación en el horizonte o no? Bueno, no hay alerta naranja, así que espero que no se caiga ningún árbol ni nada de eso. Bueno, Esteban Valenti, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Otra vez en la cocina, igual que el jueves pasado. Y por lo menos algo de color natural. Bien. Atento a la lluvia, que capaz que tenés que pegar algún grito de vuelta. Sí. Silva está atento. Bueno, vamos al tema, vamos a el tema que queremos conversar con ustedes esta mañana. El Poder Ejecutivo extendió hasta el 30 de abril la vigencia de las medidas que había anunciado el pasado 23 de marzo buscando contener la propagación del COVID-19, descartó la posibilidad de aplicar nuevas restricciones a la movilidad y anunció que la semana próxima se conocerán nuevas resoluciones para asistir económicamente a los sectores de actividad más perjudicados por la prolongación de la emergencia sanitaria. En una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, después de que la calle Pou se reuniera con el Grupo Asesor Científico Honorario, el presidente señaló que estamos atravesando los peores tiempos de la pandemia con un crecimiento sostenido de casos, pero remarcó aguarda para los próximos días el efecto de las otras medidas, las anteriores, las anunciadas el 23 de marzo, al tiempo que existe la expectativa por el avance del plan de vacunación, que dijo a principios de mayo comenzará a tener un impacto significativo en materia de inmunidad. La calle Pou contó que este miércoles recibió el gobierno datos sobre la movilidad, que aseguró se está meseteando, aunque había registrado picos posteriores a Semana de Turismo. El mandatario señaló que no está conforme con la reducción de la movilidad, pero dijo que las medidas adoptadas hasta ahora son suficientes si se cumplen y además la población tiene los cuidados debidos. Con las medidas que hemos adoptado, si la gente las acata y además se cuida y cuida al resto de los uruguayos, deberíamos de seguir aplanando la curva, deberíamos de no tener saturación del CTI y deberíamos haber blindado abril para que en mayo las vacunas empiecen a surtir efecto. En la conferencia de prensa, la calle Pou descartó, por ejemplo, la idea de cerrar bares y restaurantes en la noche para que funcionaran solo con delivery, como proponía el GACH, o descartó el toque de queda que ha sido planteado por varios dirigentes, entre otros el expresidente José Mujica. ¿Qué dijo? Cuando se habla de toque de queda, ¿qué es lo que se quiere en realidad prevenir? Imagino que están diciendo, no quiero que se hagan fiestas, no quiero que se aglomeren. Bueno, en ese caso, la ley para evitar las aglomeraciones y para intervenir en las fiestas ya está, y lo que hay que hacer es incrementar los controles por medio de esa herramienta. Bueno, quiero escucharlos a ustedes con una intervención breve de cada uno, para que me digan, así, en síntesis, ¿qué les dejó? ¿Qué conclusión sacan después de lo de anoche? Esteban, vas primero tú. Bueno, la verdad es que me cuesta mucho porque por suerte habló en La Nación antes y ya adelantó que no iba a hacer nada y además cometió una cosa que yo hace mucho tiempo no veía en la política uruguaya, que es en un medio argentino salir a criticar a los políticos uruguayos, a otro sector. Nunca lo había visto, hace mucho tiempo que no lo veía, de ningún gobierno. Nosotros los uruguayos en general nos bancamos los temas acá. Estoy absolutamente convencido de que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes. Lo he dicho y lo he reiterado. Aparece claramente una deformación total en la argumentación. Esto no es blindar abril. Esto es pasemos a abril como podamos. Y todo concentrado en la vacunación cuando todos sabemos que si hacemos con un lápiz un cálculo de en cuánto tiempo va a ser efecto la vacunación
sobre todo incluso incluyendo el hecho de que en algunos casos, como los míos, por ejemplo, se posterga 7 semanas la segunda dosis. Bueno, yo les puedo asegurar que, digamos, si fuera creyente, rezaría para que lo que dijo Lacalle se cumpla, pero no se va a cumplir. Porque la respuesta a lo que dijo Lacalle ayer, se la dieron 5 minutos después, 2 cosas. En primer lugar, los datos del día, casi 4.000 casos, 40 muertes nuevamente, muertes en varios hogares de ancianos, más de 25.000 personas contaminadas. Y una noticia del País, no estoy hablando de un diario de izquierda, del País, que dice que las ambulancias pueden esperar hasta 10 horas para internar a la gente en un CTI. Si eso no es, y a pesar de eso nos siguen diciendo que la batalla es construir CTI, cuando esto avanza a un ritmo absolutamente incontenible. Y esto desgraciadamente va a seguir así. Y yo creo, dejo para la segunda parte, por lo tanto no estoy de acuerdo, creo que voy a dar un argumento de fierro. Ningún país que se movió así a media tinta logró parar y estar en una buena situación con el coronavirus. Y todo lo que hicieron supuesto liberalismo se desmoronaron y se precipitaron, porque es un problema ideológico y político. Yo dejo para la segunda vuelta una pregunta. ¿Por qué se hace? Porque yo no creo que Lacalle sea una mala persona, que no le importe la salud de la gente. No lo creo. Creo que es mucho más profundo. Es político y es ideológico. Cecilia, tu visión, tu resumen al principio. Bien, yo primero que nada quiero decir que lo vi mejor al presidente en esta última conferencia que en las 2 anteriores. Creo que ahora sí es una situación tremendamente delicada y en los momentos tan complicados como el que está viviendo el país, como el que está viviendo muchísima gente que está perdiendo a sus familiares o que no puede ver a sus familiares porque están internados, o muchas personas que están en cuarentenadas y que hay mucha incertidumbre y pena y una cantidad de sentimientos profundos en la gente. Creo que se necesita un conductor que no titubee. Y ayer lo vi al presidente muy transparente, diciendo que hay cosas que se hicieron, que se podrían haber hecho mejor, diciendo las cosas que fallaron, diciendo los errores y diciendo con claridad hacia dónde entiende que debe ir. Por lo tanto, encontré una conducción potente en ese sentido. Por otro lado, desde mi punto de vista, en la conferencia se marcaron como 2 rutas, como que existen 2 rutas paralelas. Una ruta que es la de la vacunación y una ruta paralela que es la de los contagios. Y claramente la apuesta está en acelerar la de la vacunación y desacelerar la de los contagios. Ahí sí hay un componente ideológico en el sentido de decir no vamos a cerrar todo, lo cual es entendible, es una visión que tiene el gobierno, pero también hay un componente que me parece que es que él no puede escuchar solamente la voz de la ciencia ni de los temas sanitarios, sino que tiene que escuchar todas las voces. Y lamentablemente la crisis económica es tremenda, la crisis social también, y por lo tanto me parece que escuchando todas esas voces, bueno, se tratan de encontrar los caminos del medio para que estas 2 rutas funcionen de esa manera, acelerar la vacunación y desacelerar los contagios. La verdad que no quisiera estar en los zapatos del presidente. Hernando. Bueno, a ver, ¿qué me dejó? Muy poco, la confirmación de lo que yo sabía. Somos presa todos los uruguayos de un fundamentalismo ideológico que el gobierno lleva adelante y decide no hacer política, no utilizar las herramientas que solo el gobierno tiene y no proteger el derecho a la vida de la gente. Eso es lo más claro, ¿no? Me parece que cuando se habla de la libertad responsable, bueno, hay que preguntarse si los viejitos que se mueren en los residenciales estaban disfrutando de su libertad responsable. El gobierno tiene una mirada despreocupada y desinvolucrada de la situación, como si era algo de afuera, es la gente no acata, el Frente Amplio y el PCNT hacen marchas, los científicos y los médicos desestabilizan, es decir, la culpa la tienen todos menos el gobierno.
ya lo decía Esteban, no hay antecedentes de países que hayan logrado efectividad en la lucha contra la pandemia sin medidas más de fondo. Y cuando decimos medidas más de fondo, no estamos hablando de Estado policíaco militar, que me parece que es un argumento totalmente desleal y descalificador, que lo que busca es cercenar el debate. Estamos diciendo, hagamos lo que el 13 de marzo de 2020. El 13 de marzo de 2020 se tomaron medidas rápidas y profundas, se logró bajar muchísimo la movilidad y Uruguay disfrutó de casi un año de éxitos muy grandes en la lucha contra la pandemia. Después, teniendo el diario del lunes, sabiendo lo que le pasó a otros países, terminamos en esta situación que hoy es la peor del mundo. Eso es increíble cómo llegamos a esto. Yo creo que el personaje líder de la libertad, que el presidente se construyó recorriendo medios internacionales, se comió al presidente y se comió ya a 1.200 uruguayos y varios más. Nosotros podemos hacer un cálculo muy simple, lo decía Esteban. Hoy en día tenemos unos 40 muertos por día. Eso con las cifras internacionales se corresponde con la cantidad de contagios que veníamos teniendo hace 2 semanas más o menos, porque siempre hay un retraso, ¿no? El 2% más o menos es la tasa de mortalidad, a 2.000 casos por día son 40 muertos. Ahora estamos teniendo 4.000 casos. Hagan la cuenta cuántos muertos vamos a tener en 15 días. Es urgente darse cuenta que esta política no ha venido funcionando y que hay que rectificar antes de llegar a esas cifras terribles. Pero yo creo que esas cifras terribles ya estamos condenados. Entonces, solo Trump y Bolsonaro recurrieron a estos caminos. Y así les ha ido, ¿no? Dejo por ahí esta primera. 30% de positividad ayer. 30%. No, el número de ayer fue espeluznante, ¿no? Asustó. Y claro, dejó más que nunca abierta la pregunta de si el presidente se está equivocando o no. Si esta decisión tan firme que tomó es la adecuada o no. Aunque, bueno, está la otra lectura. Por ejemplo, en materia de muertos, cifras altísimas, estamos por arriba de los 40 por día. Ese indicador responde a una situación de hace un mes, digamos, ¿no? De hace un mes. Porque las muertes vienen después que las personas entran en CTI después de varios días de estar infectadas y a su vez se infectan varios días después de una determinada situación. Entonces, bueno, el presidente está jugando con la expectativa de que ahora empiecen a cambiar, de que de a poco empiecen a cambiar los números, pero bueno, habrá que notarlo, ¿no? Cotelo, te comiste una cosa, la mayoría de los muertos no mueren en el CTI. Bueno, ese es un dato muy importante. De todos modos, las muertes se producen después que la persona se enferma y pasa unos días enferma y se agrava. Antes tuvo que contagiarse, el contagio a su vez implica 15 días. El razonamiento va por ahí, pero es lo que ahora se va a definir en estos días, a partir de hoy, mañana, por ejemplo, veremos si bajan o no bajan los contagios, ¿no? Que están en números altísimos. Y si bajan los contagios, bueno, después podría ocurrir que empezaran a bajar las internaciones y bajaran los fallecimientos. Ahí está el brete, digamos. Pero vamos a escuchar a Daniel ahora. Sí, buenos días. Yo lo que creo que estamos en el peor momento de la pandemia en Uruguay y es más que lógico y de sentido común sentir angustia, sentir miedo, sentir que estamos medios perdidos y la información diaria que recibimos de la cantidad de personas contagiadas, de la desesperación de algunos lugares del sistema de salud, sintiendo que la ola los pasa por arriba, el número de muertes, nos hace a todos, por lo menos a mí, y estoy seguro que a todos los de esta mesa, entrar en un estado de espíritu, de alma, sumamente acongojante y que nos hace, a mí por lo pronto, reflexionar muchísimo sobre el sentido de muchas cosas. En esa línea y con ese estado de alma es que hago esta primera intervención para analizar lo que fue las palabras del presidente ayer. Yo creo que ayer el presidente transmitió una convicción absoluta de que el rumbo en el que está el Uruguay y la República es el correcto para enfrentar esta situación terrible que vive el Uruguay y la humanidad. Eso es lo que yo creo y eso es lo que me transmitió a mí. Y que está dispuesto a ajustar las medidas que tenga que ajustar en la medida que vea que esta situación se va de las manos o no se va de las manos, tomando en cuenta no solo el tema sanitario, sino otros temas que también tienen que ver con la salud de la población, que incluyen otro tipo de cosas. Esteban decía lo de la gente que no muere en los CTI. Yo estuve leyendo, hay mucha gente que es mejor que no muera en los CTIs por el tema de moverlos y transportarlos
Yo me crié en Freiventos, tengo conocimiento de ese hogar, es terrible lo que pasó ahí. Hasta averigué los nombres de cada una de las personas que murieron ahí. Es terrible, es un drama, pero el mundo está viviendo un drama. Y la última reflexión que hago en esta primera intervención, que no tiene que ver con el gobierno, no tiene que ver con la oposición, no tiene que ver con nada, tiene que ver con un pensamiento que estuve teniendo estos días, es que tiene que ver con la naturaleza. El hombre, el ser humano, a mi juicio equivocadamente, cree o creyó que con la tecnología, con la modernidad, podía dominar a la naturaleza, podía dominar determinadas situaciones. Y queda demostrado que no es así, porque hay países que han tomado X medidas, Y medidas, J medidas, igual el virus se los ha llevado puesto. Entonces, a mí me parece que en este momento el presidente al frente de la República mantenga este rumbo y que explique con la transparencia que explica hacia dónde quiere llevar el país y qué es lo que deberíamos hacer los uruguayos y comportarnos los uruguayos, me parece que es el sentido correcto para enfrentar en este momento de la pandemia. Después dependerá de cada uno procesarlo como puede. Por suerte hay anuncios de medidas económicas, que ahí estoy de acuerdo con Fernando, que algo hay que hacer con la gente que se queda sin poder pagar las cuotas y sin poder tener para comer. Entonces yo estoy seguro que la sensibilidad del presidente va a avanzar sobre ese tema. Mientras tanto, me parece que este semblante, esta situación, con sus propias botas, no con las botas de otros, que está el presidente marcando para enfrentar la pandemia, es el correcto. Bueno, ya tenemos entonces un espectro de evaluaciones entre los 4 integrantes de la mesa. Por supuesto que los oyentes también dicen lo suyo, y un comentario que se reitera es por ejemplo, a ver quién es que lo dice, Juan: esto es por plata, no toman medidas porque hacerlo obliga a subsidiar, pero totalmente se sigue endiosando el resultado fiscal y el achique del Estado. Bueno, esta es una interpretación. Tú decías que tenías tu interpretación, Esteban, ¿cuál es? Sí, exactamente, se adelantó Juan en toda la línea. Esto no es un problema de sensibilidad, es más, yo creo que está convencido. Coincido con Daniel totalmente. Ayer explicó cuál es su política, la reafirmó, lo hizo con claridad, y eso es lo que yo estoy en contra. No hay que esperar nada, ya la pandemia crece exponencialmente. Blindar abril no tiene nada que ver con lo que se planteó, nada que ver, es una deformación, es apropiarse de una consigna para deformarla, eso es lo que no estoy de acuerdo. Pero además, ¿a qué niveles tenemos que llegar para poder tomar medidas mucho más drásticas? Y que el presidente de nuevo, con soltura, con discurso, nos trata de convencer a todos que está bien que mueran 40 uruguayos por día y que en un trimestre hayan muerto más uruguayos de lo que mueren en 6 meses en todas las demás causas de muertes en el Uruguay. La causa es muy simple, la dijo el presidente. La semana que viene, es decir, después, se va a reunir quien manda, quien tiene la llave, el Ministerio de Economía, para definir todas las medidas que se adoptaron. No cuestan plata. Cerrar las escuelas no cuesta plata, señores. Se para 1 millón de personas sin costar plata. ¿O alguien cree que con el argumento, por ejemplo, de que se quiere paralizar al pisero? No, lo que pasa es que el Uruguay lo que no quiere es poner plata para el pisero. No un salario como propone el Frente Amplio, que me parece un desubique político, porque si vos sabés que en un gobierno hay una filosofía determinada y además todavía esa política no ha demostrado resultado, no sigas insistiendo con ese argumento, porque no podés negociar absolutamente nada. Lo digo por el Frente y por los sindicatos. Hacé política. Proponé, por ejemplo, ¿se tomaron medidas? ¿Cómo no? Se tomaron medidas, pero son insuficientes. Hoy en el Uruguay, y me cuesta decirlo, hay hambre. Yo hice una investigación llamando amigos en las ollas populares del norte, porque ¿saben qué pasa? La solidaridad se agota también, se cansa, se desgasta. Amigos que pusieron $11.000 en varias ollas en varios meses y ahora ya no lo pueden hacer. Entonces, mientras lo único liberal de esto es el manejo de la plata, pero sobrepasa a todos, sobrepasa a Biden, sobrepasa a el FMI, sobrepasa no. Ya, esto no es liberalismo. Esto no es liberalismo. Para ser liberal hay que ganarse el título.
Ayer no se animó a hablar de la libertad responsable, porque acá el concepto es un viejo concepto herrerista, de que el Estado, cuanto menos pesos tenga, cuanto menos juegue, mejor. Esto es responsabilidad de todos menos del Estado. Esto es responsabilidad, porque el Estado tiene que poner plata. Además de tomar medidas, inmediatamente tiene que poner plata. Plata hay, plata se puede conseguir, plata estamos perdiendo en lo peor de lo peor. Por ejemplo, en la previsión de crecimiento para el año que viene, Uruguay está penúltimo antes de Argentina, y eso es producto de cómo estamos involucionando. Y yo quiero saber, a esa alusión que hizo que no se puede cerrar la frontera con Rivera, pero señores, pero vayan a decírselo a, no sé, al Comando Capital. ¿Cómo no se va a poder? No tiene que estar cerrado en la línea, pero se puede cerrar determinadas cosas. Y lo único nuevo que hubo fueron dos cosas. Uno la dijo el ministro Salinas, que se van a concentrar las vacunas que tendría que haberse hecho desde el primer día en Rivera, lo dijo Salinas, y efectivamente eso se tendría que haber hecho en Rivera. Yo me acuerdo, no importa que yo lo propuse, acá lo propuse, porque Cotelo se acuerda perfectamente. Y en toda la frontera tendríamos que haber creado una barrera. Teníamos las vacunas acá para hacer. Y lo único que funciona, con sus características, pero funciona, es la vacunación, que la pone el Estado, que es lo que tiene que hacer el Estado, etc. Lo demás, no le gusta la movilidad, pero discúlpenme, si él mismo reconoce que no le gusta la movilidad, y la gente tiene sus limitaciones, porque no todos, no los que mueren, digamos, padecen la movilidad que existe. Yo voy a dar un solo dato. A ver, Esteban, se está alargando tu intervención. Desde la audiencia te preguntan qué medidas habría que tomar concretamente. Pero una medida radical, la dijo Cecilia, había que haber parado el país durante 10 días o 15 días. Ahora, la próxima, la única que queda, es parar totalmente el país, porque si la semana que viene seguimos a 4.000 y pico de contagiados por día, no pasamos a abril y mayo, y hay que saber que no es solo abril. Es abril, mayo y julio. Intervengan los demás también, así no hacemos simplemente intervenciones aisladas, ¿no? ¿Quién toca ahora? Cecilia, te aludió, fuiste aludida recién por Esteban. ¿Estás ahí? Yo creo que las medidas hoy en día podrían, algunas más debería haber. Sí, Esteban, en concreto, hace unos días planteaste algo muy severo, directamente claro, un cierre del país durante un mes, ¿no? Yo planteaba específicamente, prácticamente lo que se hizo en las clases, que era lo que yo decía desde un principio, que para mí entender no deberían de haber empezado, porque deberían haber esperado el avance de la vacunación, por lo menos en los docentes. Me parecía que era una cuestión de sentido común, y más teniendo en cuenta que ya a principios de marzo se sabía que existía en Brasil la cepa esta nueva, la P1, que afecta a los niños. Eso por un lado. Me parece que eso debe seguir. Ahora marcaron una fecha, pero bueno, deberá esperar, porque en definitiva tampoco podemos andar para adelante y para atrás con los gurises. Es muy difícil para todos todo este tema. Y entiendo la visión de los docentes también, porque es un riesgo para todos ellos. El tema público, parar las actividades presenciales es vital. Pero, ¿qué pasa? A mí que me toca trabajar con oficinas públicas todo el día, hay oficinas que funcionan y otras que no funcionan. Hay gente que hace teletrabajo y hay oficinas que no establecieron el teletrabajo. Yo creo que ahí el Estado tiene que tener una línea mucho más concreta, más clara, mucho más certera, porque hay cantidad de cosas que se pueden hacer sin tener que ir a una oficina, y hay un montón de funcionarios que pueden trabajar desde sus dispositivos y con las condiciones que les dé el Estado. Estoy hablando de la función pública, porque la función pública en nuestro país y la cantidad de funcionarios públicos que hay en nuestro país son medulares para un montón de cosas que tienen que funcionar, porque tiene que funcionar UTE, tiene que funcionar OCE, tienen que funcionar los registros. Hay cosas de los juzgados que para mí ahora seguramente la Suprema Corte, que tiene una resolución de feria extraordinaria hasta el 12, seguramente reverá todas estas medidas,
Porque ¿qué pasa? Hay cantidad de cosas que los funcionarios, algunos están yendo, están cumpliendo un horario, pero no se pueden hacer. Entonces, paralizar el país en lo presencial, paralizar lo público en lo presencial, genera que vos evites un montón de cuestiones que tienen que ver con los vencimientos de plazo y cosas que te obligan a veces a trasladarte de un departamento a otro o a irte del interior a Montevideo. Esas son las cosas que, a mi entender, deben de frenarse, sí, pero debe también haber un criterio y hay cosas que sí se pueden seguir haciendo porque hay trabajo que se puede, o sea, el teletrabajo es trabajo, el teletrabajo no es estar en la casa sin hacer nada. Y esas son las cosas que tienen que hacer funcionar el país. Por otro lado, el tema del cierre de la frontera seca, yo creo que es correcto lo que hace el presidente. Lo que hace el Estado uruguayo en este momento. Es imposible cerrar la frontera seca, no existe la posibilidad de poner una valla. Por lo tanto, desde un principio, las primeras dosis, me acuerdo que sobraron cuando muchos docentes no se quisieron vacunar, fueron a Rivera, si ustedes se acuerdan. O sea, cada vez que sobraban dosis iban a Rivera. Bueno, lo que hay que hacer es seguir concentrando ahí. La población de Artigas, de Rivera, de Cerro Largo, que tiene frontera seca con Brasil, tiene que estar vacunada antes que todo el resto. Lamentablemente tiene que verse también como una de las prioridades y no solamente en un rango de franja etaria. Voy por ahí, después agrego alguna cosa más. Sí, Fernando, ya te paso, pero antes, uno de los mensajes que refleja toda una línea de mensajes, Leo dice, parar el país, excelente medida, y a la salida estamos todos muertos de hambre. Están hablando desde el miedo los vuelve autoritarios, señala este oyente. ¿Qué respondes tú, Fernando? Otra vez respondo, el 13 de marzo del 2020 se tomaron medidas muy fuertes que no implicaban un estado policial ni nada por el estilo, pero que implicaban cerrar todas las actividades no esenciales, que implicaban un amplio llamado a quedarse en casa, y que implicaban también un control social. La gente se controlaba entre sí misma de evitar salidas innecesarias y demás. Eso permitió que Uruguay tuviera un año, casi un año, 8 meses, 7 meses, de un manejo excelente de la pandemia. Y quiero decirlo porque yo lo dije en algunas tertulias y creo que el Frente Amplio lo ha dicho en general. Se apoyó al gobierno en ese momento, a todos nos pareció bien, felicitamos al gobierno por esas medidas. Después cambió el rumbo por completo. Yo en este momento de mucha angustia quiero hacer un llamado a la reflexión, porque la tendencia a la agresión que surge naturalmente es grande y creo que ese es el peor de los puntos. La reflexión es, ¿estamos en el rumbo correcto? Yo quiero preguntar, ¿estamos en el rumbo correcto? Hace 4 meses que los científicos dicen que esto se está yendo de las manos. Hace 2 meses plantearon escenarios y medidas para las distintas tasas de contagio. El gobierno se ha negado sistemáticamente a tomar en cuenta, a oír eso y a impulsar esas medidas. Entonces, hace 6 meses estamos en una situación envidiable en el mundo. Hoy tenemos la mayor tasa de contagios del mundo. Creo que es imposible sostener que estamos en el rumbo correcto. La gente tiene que trabajar, sin duda. Ese es el argumento Bolsonaro. Es verdad, la gente tiene que trabajar. Por eso, en todo el mundo, cuando se suspenden actividades, el Estado pone recursos, hace una expansión del gasto, distintos tipos de subsidios. Eso es lo que ha pasado en todo el mundo. Lo que pasa es que en Uruguay, además de negarnos, de haber pasado al lado Bolsonaro de la vida en el manejo de la pandemia, nos pasamos en tema de no tomar medidas, pero no en el gasto, porque Uruguay es uno de los países del mundo que menos ha gastado para sostener económicamente a la población en este momento tan difícil. Entonces, cuando yo hablo del fundamentalismo ideológico que somos presas, tiene que ver con esto. Es que sí, lo decía Esteban, si uno toma medidas fuertes, tiene que acompañar con medidas de sostén fiscal, de sostén económico a un montón de gente. Como hicieron todos los países del mundo, como hicieron países no sospechados de izquierdista, como el Chile de Piñera, como la Alemania de Angela Merkel, digamos. No es un invento zurdo, es lo que pasa en todo el mundo, en una situación extraordinaria, medidas extraordinarias. Y la última, cuanto más se demore, peor. Si lo hubiéramos hecho el 7 de febrero, probablemente hoy estaríamos en una situación totalmente distinta y estaríamos abriendo actividades, porque cuanto más expandido está el virus, ¿sí? Con una tasa de contagio dada, más gente se contagia. Entonces, el bajar la curva a niveles aceptables va a llevar cada vez más tiempo. Entonces, esperar es lo peor. La vacunación va a empezar a tener frutos, yo creo que a mediados o fines de mayo. Miré lo que está pasando en Chile, que va mucho más avanzado que nosotros y acaba de cerrar todo. Entonces, Daniel, ¿cómo ves la preocupación que aparece justamente en intervenciones como la de Fernando, pero que también está en muchos oyentes? ¿Qué espera el presidente? ¿Que mueran 100 personas por día para tomar otras medidas? Esto señala Julio desde Rivera.
Bueno, a ver, yo no puedo hablar en nombre del presidente porque no trabajo para el gobierno, no trabajo en la torre ejecutiva, simplemente soy un observador que trabajé durante la campaña con el presidente y que creo en el rumbo que el presidente ha elegido para manejar esta pandemia. Yo creo que en esta semana, particularmente, por ahí los últimos 15 días, estamos en el peor momento de la tormenta, en el peor momento de la pandemia, digamos en la hora más oscura, para poner un nombre cinematográfico de la situación. Y es un momento donde el presidente tiene una convicción absoluta que esto es el rumbo adecuado para transitar el peor momento de la tormenta. Y en ese rumbo está tomando las medidas que él considera necesarias para evitar que la catástrofe sea mayor. Porque yo me pregunto, y realmente lo pregunto así, ¿qué pasa si tomamos la iniciativa de Orsi, ¿no? Del toque de queda, ¿no? Pongamos la hipótesis. No, Orsi propuso cerrar la frontera, no toque de queda, no lo propuso. Bueno, no, perdóname, discrepame, propuso toque de queda, y Mujica también. ¿Qué pasa si hacemos toque de queda? Estoy pensando en voz alta, y el toque de queda no funciona, y siguen explotando los CTIs y siguen explotando las cosas. ¿Qué viene después del toque de queda? ¿Medida pronta de seguridad? ¿Qué hacemos después? Entonces, a mí me parece que estamos en una situación donde es posible y es real solicitar lo que está solicitando el presidente, sumado a las medidas económicas que aparentemente van a venir la semana pasada, para tratar de impedir la movilidad. Y lo que dice Fernando Isabela, dos cosas. Con respecto al 13 de marzo del 2020, o el 17 de marzo del 2020, no me acuerdo cuándo fueron que se anunciaron esas medidas, y que la población uruguaya, en algo que nos enorgulleció a todos, sean del partido político que fuesen, acató. El otro día estaba viendo Tiranos Temblat, que pasaban unos drones de ese momento de las ciudades vacías y de la gente en sus casas. Pero la gente está agotada, psíquicamente, mentalmente. Ya no se sostiene más mucha forma de quedarse de vuelta encerrado. Entonces, es más que nunca la importancia de apelar a algo que es tomar mayor conciencia, apretarse los cinturones y hacer el esfuerzo que falta para lograr que las vacunas le ganen a la saturación del sistema de salud. Yo creo que va a pasar eso. Yo creo que a la larga este camino va a ser el que va a ser el beneficioso en su conjunto. Cuando salgamos de la tormenta y podamos mirar desde lejos la situación, va a ser lo conjunto. Y otra cosa que quiero decir, Fernando, con todo respeto, Luis Lacalle Pou con Bolsonaro no tiene absolutamente nada que ver. Me parece que es una comparación que no está buena, porque no es así. No tiene es el mismo argumento, Daniel. Pero no tiene ni la misma sensibilidad que... No es el mismo argumento. No. Yo quiero creer que no tiene nada que ver, Daniel. Yo no lo compararía. Perdóname. Bolsonaro decía gripeciña. Bolsonaro decía... A Lacalle Pou le duele cada uno de los que se muere, le duele cada una de las situaciones, le duele estar al frente de un gobierno, estaba lleno de planes, lleno de ilusiones para tratar de embarcar a Uruguay en un rumbo diferente al que estaba, porque consideraba y en ley quiso, y a los 12 días o a los 13 días tuvo que enfrentarse durante un año, y no sabemos cuánto más va a durar esto. Ayer leía las informaciones del exterior. Angela Merkel, a quien yo admiro, que vos mencionaste recién, decía que estamos enfrentando ante una nueva pandemia con la inglesa, o no me acuerdo cuál otra cepa. Entonces no sabemos cuánto va a durar esto. Entonces me parece muy bien que el presidente, con aplomo, con seguridad, sobre todo con seguridad en el rumbo que él quiere, que es el que nos está mandando a todos, apunte por acá. Y bueno, y el resto, cada uno que tome su responsabilidad, la que le toca, y esperemos sí que haya algún paliativo económico cuando se reúna el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria y Azucena Albereche para poder paliar a aquella gente que tiene que realmente quedarse en su casa. Les propongo hacer una pausa por acá. Les propongo poner unos puntos suspensivos. Ya volvemos, ya seguimos en la tertulia. Cuidado con observaciones como esta que hacen algunos de los oyentes. Dice, por ejemplo, este mensaje, y no es el único, dice, no encuentro quién lo firma, Andrés. Parece diálogo de sordos, cada uno sigue repitiendo su argumento. Sí, creo que tenemos que tratar de que haya un poco más de diálogo, de que no escuchemos simplemente una intervención encasillada a continuación de la otra. Ya regresamos. Absolutamente encendido el WhatsApp, imposible administrar todo lo que está entrando. A gatas logro mirar algunos de los mensajes. Enseguida vuelvo a eso. Enseguida estamos de nuevo retomando la tertulia. Pero ¿cómo seguimos después? Teniendo en cuenta que cambiamos el orden. ¿Qué viene después? Sobre las 10 de la mañana. La cumbre por los 30 años del Mercosur, justo antes de Semana de Turismo,
hizo mucho ruido en la agenda política regional por el cruce que se dio entre el presidente de la calle Pou y su par Alberto Fernández en torno a la flexibilización de las normas comerciales del bloque. ¿Qué salida tiene entonces el Mercosur a partir de esta controversia? Ustedes saben, acá en Perspectiva, pocas horas después de aquel cortocircuito, entrevistamos al secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Jorge Neme, que explicó la posición de su país y por otro lado instó a Uruguay a que presentara por escrito su propuesta de flexibilización. Hoy, en un rato, volveremos a Buenos Aires, pero para recoger otro punto de vista, el de una experta argentina de larga trayectoria en estos asuntos. Concretamente vamos a conversar con la economista Beatriz Nofal, cercana a la Unión Cívica Radical, una experta en Mercosur que incluso participó de su génesis y que después ha sido funcionaria en varios gobiernos y asesora de organismos internacionales. Vale la pena escuchar lo que ella tiene para decir. Vamos a sumar a la discusión de ese otro tema.